Bienvenidos a un nuevo episodio de la Canaricultura de Canto. Imaginar un pájaro que canta dentro de una caja de plata, en pleno siglo XIX. Hoy descubrimos cómo estas pequeñas maravillas mecánicas capturaban la música de la naturaleza mucho antes de las grabaciones. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Pedro Mata. A continuación os muestro el canto de una de estas maravillosas cajas de música. ¿Disfrutar del momento? Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que habla de un objeto antiguo, pero que en realidad esconde una historia fascinante sobre la naturaleza, el arte y esa obsesión humana por la perfección. Exacto. Tenemos entre manos un análisis a fondo de las cajas de música del siglo XIX, las de los pájaros cantores. Las famosas. Y la misión aquí es entender cómo un autómata de relojería, diminuto, llegó a ser el ideal máximo para algo tan vivo como el canto de un canario. Y esto mucho antes de que pudiéramos grabar ni un solo sonido. Es que esa es la clave, la ausencia de grabación. Totalmente. Y para empezar, el texto nos propone algo. Imaginemos que tenemos en la mano una pequeña caja de plata. Ajá. Le das a un resorte y con una suavidad increíble se levanta una tapa. Y de dentro sale un pájaro minúsculo, con plumas que brillan, y de repente canta. Y no solo canta. No, es que ahí está lo alucinante. Canta una melodía perfecta, pero a la vez aletea, gira la cabeza, mueve el pico. Y todo, impulsado por pura mecánica de hace 200 años. Es que esa imagen es el punto de partida perfecto, porque encapsula la dualidad de la que nos habla el texto. No estamos solo ante la historia de un objeto ingenioso. No. Son dos historias que se entrelazan. Por un lado está la proeza técnica, claro, el milagro mecánico. Pero por otro, y para mí es lo más interesante, está la historia abstracta, la de cómo esa máquina se convierte en una idea. En una metáfora. En una metáfora cultural tan potente que llega a definir la excelencia en la canaricultura. Es un diálogo increíble entre lo artificial y lo vivo. Y es justo esa parte, la de la metáfora, la que a mí más vueltas me ha hecho darle. A mí también. El texto afirma algo que me parece potentísimo. Dice que en el círculo de los criadores de canarios, decir que un pájaro es una verdadera caja de música Es el mayor elogio. es el no va más, la estrella Michelin del canto. Y, sinceramente, al principio me chocó un poco. ¿Te entiendo? Pensé, ¿no es un poco frío? Comparar un ser vivo, con sus fallos, su emoción, su alma, por así decirlo, con una máquina que repite la misma melodía una y otra vez. Me pregunto si no habría criadores que dijeran: oye, mi pájaro no es un autómata. Es una objeción muy lógica. Muy del siglo XXI, diría yo. Pero lo que el texto nos ayuda a entender es la mentalidad de la época. Pensemos en el siglo XIX. Plena revolución industrial. Exacto. El triunfo de la mecánica, la fe en la ingeniería. Un mecanismo de precisión no se veía como algo frío. Al contrario, era el pináculo del orden, de la belleza, del control humano sobre el caos de la naturaleza. Y en un mundo sin audio, esa naturaleza era increíblemente efímera. Claro, ¿es que no existía una versión oficial del canto de un canario campeón? Justo a eso iba. El canto de un pájaro campeón era un evento, único, irrepetible. Si no estabas allí, pues dependías de la memoria de otro, de una descripción. Era volátil. Cada día podía ser diferente. Podía tener un mal día, cambiar una nota. Y frente a esa realidad que es preciosa pero inestable, la caja de música ofrecía el sueño platónico, la perfección inmutable. Siempre igual. Una melodía que sonaba exactamente igual, con una claridad técnica perfecta, cada vez. O sea que no era un competidor del pájaro. Para nada. Era un ideal. Como un canon de belleza sonora. La máquina como ideal de orden frente al caos de lo natural. Y claro, para que esa metáfora tuviera tanto poder, el objeto en sí tenía que ser
vamos, extraordinario. La ilusión tenía que ser perfecta. Exacto. Y aquí es donde ya mi curiosidad se dispara. O sea, ¿cómo narices lo hacían? ¿Qué pasaba dentro de esa cajita de plata? Pues aquí nos metemos ya en el ingenio puro. El texto lo describe como un ritual. Empieza con darle cuerda con una llavecita. Un gesto simple. Muy simple. Que lo que hace es almacenar energía en un muelle. Pero la clave, que viene de la alta relojería, es cómo se libera esa energía. No es de golpe. Un sistema de engranajes súper complejo, un regulador, hace que el muelle se desenrolle poco a poco, a una velocidad constante. Y esa liberación controlada de energía es la que pone en marcha el espectáculo. Se abre la tapa, sale el pájaro y canta. Y aquí, tengo que admitir, es donde el texto me dejó de piedra. Yo siempre había pensado que era algún tipo de disco en miniatura, un sonido pregrabado de alguna forma. Es la idea más común. Pero el texto insiste, el sonido se crea en el momento, en tiempo real. ¿Cómo es posible en algo tan pequeño? Esa es la verdadera magia. El corazón del mecanismo. Y es totalmente contraintuitivo para nosotros. Dentro de la caja no hay nada grabado. Lo que hay es un instrumento de viento en miniatura. ¿Cómo? El texto describe unos fuelles diminutos. Imagina pequeños acordeones de cuero y madera, que se comprimen por la acción de los engranajes. Para un momento. Fuelles. ¿Como los de una chimenea, pero del tamaño de un pulgar? Aún más pequeños. Y estos fuelles, al comprimirse, empujan una corriente de aire a través de un único silbato, también minúsculo. Es un sistema de pistón y silbato. O sea que no es un sonido reproducido. No, es aire vibrando. Es física pura ocurriendo en directo cada vez. Es literalmente un instrumento que toca para nosotros en cada ocasión. Es alucinante. Cada caja es un músico en miniatura. Pero, ¿cómo consiguen un trino, una melodía, con un solo silbato? Un silbato da una nota, ¿no? Ahí está la segunda genialidad. El pistón del silbato no se mueve a una velocidad constante. Hay una pieza con una forma muy específica, una leva, que controla la velocidad del aire. Entiendo. Al variar la presión y la velocidad de ese aire, el tono que produce el silbato cambia muy rápido, y eso crea las sucesiones de notas que imitan el trino de un pájaro. El texto lo resume en una frase clave. No es una melodía grabada, es aire en movimiento. Aire en movimiento, controlado por un mecanismo de relojería. ¡Qué pasada! Vale, el sonido es aire, entendido. ¿Pero y el movimiento? ¿Cómo logran que el pico se abre y se cierre justo cuando suene una nota? La sincronización parece cosa de brujería. Es la misma brujería, mecánica sincronizada. El texto habla de ruedas y piezas con formas irregulares. Son más de estas levas, montadas en el mismo eje que controla el fuelle. Todo está conectado. Todo. A medida que el eje principal gira, los bultos de las levas empujan y sueltan palanquitas minúsculas. Una palanca está conectada al pico, otra a la cabeza para que gire, otras dos a las alas. ¿Y cómo giran a la vez? El resultado es un ballet mecánico perfectamente coreografiado. El pico, la cabeza, el canto, todo está unido por el mismo motor. No pueden desincronizarse, es imposible. Es como una partitura tridimensional tallada en metal. Cada curva de esas levas es una instrucción. Ahora abre el pico, ahora sube el ala. El nivel de planificación que requería eso sin ordenadores es, vamos, inconcebible. Absolutamente. Y, como bien dice el texto, todo este despliegue de ingenio dura apenas 10 o 12 segundos. El pájaro canta, se retira, se cierra la tapa y fin. Y esa brevedad es totalmente intencionada. Es una parte crucial del efecto. El texto lo deja muy claro. Estas cajas no se hicieron para sonar constantemente. No eran el hilo musical del siglo XIX. Claro. Su propósito era sorprender, para crear un momento especial. Para la gente de la época, ver un objeto inanimado cobrar vida así era casi un milagro, un evento mágico. Y fugaz, la brevedad lo hacía más precioso. Si sonara todo el día, se convertiría en ruido. Exacto. Al durar solo unos segundos, era un tesoro. No es música de fondo, es un evento. Y creo que ahora entiendo mucho mejor por qué nos sigue fascinando. A día de hoy, sí. El texto dice algo, que cuando una de estas cajas funciona hoy, no parece un objeto antiguo, parece un pequeño ser vivo despertando. Después de entender el mecanismo, esa frase cobra una nueva dimensión. Totalmente. No es solo una figura que se mueve, es un objeto que literalmente tiene que respirar para poder cantar.
El aire de los fuelles es como un aliento mecánico. Has dado en el clavo. Esa es la conexión perfecta. Ese aliento mecánico es lo que cierra el círculo y une las dos historias de las que hablábamos, la máquina y la metáfora. Claro. La percepción de que el autómata parece vivo no es una simple hipérbole, es el resultado de una ingeniería que imita procesos biológicos. Y por eso funcionaba tan bien como símbolo para los canaricultores. No veían una máquina fría, veían una evocación de la vida en su forma más perfecta y controlada. Es como si el objetivo final del relojero no fuera solo imitar el sonido, No. sino imitar la esencia misma de lo vivo. Ese instante de animación. Precisamente, la máquina no buscaba reemplazar a la naturaleza, sino ofrecerle un espejo idealizado de su propio potencial. Y eso nos lleva a la idea final del texto, que para mí es la más potente. A ver, La conclusión es que lo que las hace tan especiales entonces y ahora es que dentro de esa cajita de plata, con todo su laberinto de engranajes, alguien consiguió encerrar un instante de vida. qué bonito. No la vida real, con su desorden, sino un fragmento destilado, perfecto, un eco de la vitalidad, capturado y hecho repetible. Y es esa capacidad para encapsular un momento de belleza viva lo que la convirtió en el ideal supremo para el canto, también vivo, de un canario real. Qué forma tan increíble de verlo todo. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos desgranado, el texto nos presenta la caja de música no como un solo objeto, sino como dos cosas a la vez. Ajá. Por un lado, es una obra cumbre de la microingeniería, un aparato que llevaba la mecánica de precisión hasta la frontera de lo posible, Hasta el límite. para crear una ilusión de vida casi perfecta. Y por otro, es un referente cultural profundísimo, un símbolo de esa búsqueda humana por encontrar el orden y la perfección dentro de la belleza salvaje de la naturaleza. Es la historia de un objeto y una idea que se reflejan y se dan sentido el uno a la otra.